Buenos días, arquitecta y compañeros. Mi compañero Carlos Alejandro Ortega y su servidora Ariana Brigitte Ochoa estaremos exponiendo lo que es revisión y recuperación del concepto de tipo para la asignatura de Historia Crítica y Teoría de la Arquitectura 2. Empezamos. Recuperación y revisión del concepto de tipo. Esto se da a partir de que se desarrollan en los centros culturales europeos unos importantes planteamientos científicos que tienen origen en diferentes disciplinas y que afectan directamente a la arquitectura. Estos planteamientos científicos son que se elaboraron diversos modelos teóricos, catalogando la realidad o descomponiéndola. El primero de ellos da lugar a la tipología. La tipología es el estudio de los tipos o métodos de clasificación que se usan en diversas ciencias o disciplinas científicas. El último genera la metodología. Primero se hizo una clasificación por medio de la tipología y luego se generó el método que se iba a utilizar para clasificar. Dentro de las diversas disciplinas científicas tenemos ejemplos como ser la biología y la química. En la biología tenemos a Carlos Linneo, que nació en el año de 1707 y falleció en 1778 en Suecia, y a Georges Louis Leclerc de Buffon, que nació en 1707 y falleció en 1788 en la ciudad de Francia. Ellos dos eran biólogos. Y también tenemos al químico Antoine Lavoisier, que nació en 1743 y falleció en 1794 en Francia. Ellos eran científicos que lograron, en la rama de la biología tenemos que Linneo logra una clasificación y descripción del reino vegetal que divide en órdenes, géneros, clases y especies. Este utilizó de método análogo el trabajo de Georges Leclerc de Buffon, que clasificó el reino animal en reino, tipo, clase, órdenes, familia, géneros y especies. Y también tenemos que en la química se utilizó para clasificar los elementos científicos, los elementos químicos, y que hoy conocemos en la tabla periódica. Y se logró, Antoine Lavoisier logró cuantificar las relaciones entre pesos y equivalencias y se fija una nomenclatura química, que esto dio paso a establecer un orden entre los diferentes elementos químicos que hoy tenemos en la tabla periódica. Y en la arquitectura, influyó en la clasificación en géneros de la arquitectura. Análogamente, en la arquitectura, la necesidad de explicar y sistematizar una realidad programática conocida hace que aparezca una clasificación en géneros de arquitectura. Arquitectura religiosa, arquitectura civil o militar, arquitectura pública o privada. En la arquitectura religiosa podemos tener lo que son catedrales, basílicas, capillas, templos, conventos, mezquitas, salones religiosos. Y como ejemplo tenemos a la Basílica de Suyapa, que fue construida en el año 1780 en Tegucigalpa, Honduras. Es un edificio catalogado como arquitectura religiosa. En la arquitectura civil o militar tenemos en el área de civil teatros, fuentes, parques y edificios de gobierno. En el área militar tenemos murallas, fortalezas y castillos. Y como ejemplo podemos dar un edificio de orden civil, que es la Ópera de Versalles, que fue construida en 1770 en París, Francia. Este es un teatro que se encuentra en un edificio de gobierno, que es el Palacio de Versalles, que también es de orden civil. En la arquitectura pública o privada podemos establecer que la arquitectura pública son las plazas, calles, parques, bibliotecas públicas o centros comunitarios, mientras que en la arquitectura privada ya tenemos lo que son las residencias y edificios privados. Podemos dar un ejemplo de arquitectura pública de la Plaza Mayor, situada en Madrid, España, y también de una residencia de la casa de Thomas Jefferson en Montecillo, situado en Virginia. Si podemos ver, la clasificación o estos planteamientos científicos llegaron a alcanzar directamente a la arquitectura e influyó a que se estableciera un orden y diferenciación en los diferentes edificios. También aparecen proyectos más complejos, que son conjuntos de proyectos agrupados que determinan contenido de una presentación que no es neutra y lleva a la descripción de un análisis. Ejemplo, las láminas de Pierre Paté con las propuestas de la Plaza de la Concordia que permiten plantear y revisar el concepto de plaza. Aquí tenemos un ejemplo
de, de un edificio más complejo que es en sí un conjunto de que lleva a un mayor análisis y revisar en sí lo que es el concepto de plaza. Este es un edificio de orden civil. Si podemos ver, aquí tenemos el plan general de la Plaza La Concordia y las elevaciones de dos edificios situados en la Plaza de la Concordia que juntos forman un conjunto. Estos fueron monumentos levantados en Francia a la gloria de Luis XV. Como dato curioso, aquí se llevó a cabo la ejecución del rey Luis XVI. Se establece un control tipológico de la arquitectura a través de las relaciones entre tipo y programa. El concepto de tipo busca entender y proyectar la arquitectura del presente en el siglo XIX a través de su forma y función. Los tipos son abstracciones académicas para clasificaciones que facilitan las explicaciones de determinados grupos de obras. En sí, la palabra tipo no representa la imagen de una cosa que hay que copiar o imitar perfectamente, sino la idea abstracta que se obtiene de un grupo de objetos de los que se han abstraído cualidades genéricas comunes. Es decir, es un concepto a partir del cual cada uno puede concebir obras que no se asemejan entre sí. Esto conduce a que, debido a su variedad, Antoine Christon de Quincy aclara la diferencia entre tipo y modelo, imitación e invención, y, en definitiva, a establecer el sistema tipológico. Simplificando el concepto, se puede hablar del tipo como de una correspondencia unívoca, es decir, una asociación única entre forma y función. La revolución industrial demuestra la escasez de las tipologías en la arquitectura con funciones que logren cumplir con las necesidades de una sociedad en constante crecimiento. Pero debido a que es difícil estudiar la arquitectura sin su clasificación, se irán generando nuevas tipologías con respuestas originales a los problemas y sus necesidades. Se recuperan revisándolas y adaptándolas a las nuevas circunstancias, instrumentos que permitan alcanzar los rasgos más profundos y por tanto más permanentes de la realidad. El mayor problema de la tipología es la escasez de su avance, que deriva de la escasez del conocimiento de la misma obra. Por esto, Jean-Nicolas Louis Durand propone la liberación de la arquitectura con el concepto de tipo para que, descomponiéndola y analizándola, sea válida en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Así introdujo las tipologías como tipos que pueden ser estudiados y sistematizados, generando que el distribuir y ordenar un edificio para que funcione bien sea la prioridad. Durand también planteó una tipología normativa y económica de la arquitectura, hablando también de las finalidades de la arquitectura. La primera era la utilidad social, después la conveniencia como la estabilidad, la higiene y comodidad, luego la economía, es decir, eficiencia, planificación técnica clara, métodos de construcción, simetría, regularidad y sencillez. Y por último, la construcción. Tradiciones, valores o el terreno ya no juegan ningún papel, pero tampoco se oponen a la utilidad social que cumple una función elemental. La tipología puede distinguir dos modos fundamentales de entender su papel. Número uno, como principio de la arquitectura, derivado de la consideración histórica del tipo, y número dos, de la abstracción del devenir histórico. El rasgo distintivo para crear esta red de relaciones se establece entre los distintos elementos, ya sea estructural, funcional, de producción, entre otros. Y es este modo de entender el tipo de lo que se acerca a otros conceptos creados o recuperados del pasado contemporáneamente en otros campos del conocimiento. La técnica de la propia interpretación se convierte en herramienta básica para la descripción de la arquitectura y el análisis. Marca las pautas y descompone el objeto para confirmar o desconformar la interpretación. No existe el análisis a seca, es una mera apropiación de la interpretación, pues cada nivel de definición puede tener una utilidad y responder a tipos distintos. Y es que siempre se considera el tipo como un sistema de relaciones y como un producto histórico. Este ha de aceptar transformaciones que lo mantengan vigente frente a las exigencias de cada circunstancia histórica y también ha de cargarse cada vez de nuevos significados. Muchas gracias.